Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Colombia ha sido un país que ha tenido altas y bajas en materia de criminalidad. Y si nos recordamos las épocas oscuras de los años 70, 80 y 90, con el auge del narcotráfico y lo que provocó, sobre todo en sus principales ciudades, como fue el caso de Medellín y de Bogotá, coches bombas, secuestros y muertes a candidatos presidenciales, como fue el caso de Carlos Galán. Esto se supone que ya era una cosa del ayer, era una página pasada. De hecho, ciudades como Medellín, Bogotá, habían compartido sus buenas prácticas en el pasado reciente de cómo éstas habían podido librarse del mal de los secuestros y del crimen organizado que operaba, que asediaba a estas capitales y que la convertía o la convirtió en su momento en una de las más inseguras de la región latinoamericana. El pasado fin de semana ocurrió un hecho que nos retrajo a esta situación, que nos recordó estos momentos amargos que vivió la sociedad colombiana, con el atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y senador de Colombia. El pasado sábado, un menor de edad de apenas 14 años intentó quitarle la vida. Actualmente Turbay se debate entre la vida y la muerte. El gobierno colombiano fijó rápidamente posición en torno a este hecho y ha sido altamente cuestionado. También la familia de la víctima había denunciado desde hace días que la vida de este político colombiano corría peligro. El día de hoy le traemos todos los detalles respecto a este caso, las investigaciones que han podido avanzar la Fiscalía de Colombia, el estado de salud del señor Turbay y la procedencia del arma con la cual el joven intentó quitarle la vida. También vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta práctica recurrente por parte del crimen organizado de utilizar menores de edad para materializar sus crímenes. Por otro lado, señores, Colombia amaneció el día de hoy bajo varios atentados de coches bombas. Este caos que se ha desatado en ese país ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y surge la pregunta, ¿será que ese país está retrocediendo en el tiempo? Quédese con nosotros porque hoy vamos a estar viendo los detalles de esta situación. Así como escucharon, el pasado fin de semana este precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado que lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte. Dos impactos de balas en una zona crítica del cuerpo como es la cabeza y este actualmente se encuentra bajo un pronóstico reservado. Dicen los especialistas de la salud que le atienden que si bien su situación actual después de la intervención quirúrgica es estable, aún por condiciones obvias, por razones obvias, se encuentra en una situación crítica. Sus familiares, de hecho, el día de ayer, se estuvieron refiriendo a las negligencias, a la inacción de las autoridades colombianas, indicando que el director de la Unidad Nacional de Protección omitió las múltiples sugerencias que le habían hecho estos para que reforzara la seguridad del precandidato presidencial. A lo que el director de esta unidad tuvo que admitir que el esquema que resguardaba al también senador era insuficiente. Esta admisión del director de la Unidad Nacional de Protección deja en evidencia que este joven, que este político colombiano estaba desprotegido o con una unidad de seguridad insuficiente. De hecho, señores, el abogado de la familia, Víctor Mosquera, denunció que desde el 2023 había incrementado el perfil de riesgo de este candidato. Y vamos a citar las palabras que dijo Víctor Mosquera. Dijo que en 2023 la Unidad Nacional de Protección ya había catalogado al senador con riesgo extraordinario, pero en 2024 no tuvo en cuenta que desde octubre ya era candidato a la presidencia y por tanto se le debía de reforzar, de mejorar aún más sus condiciones de seguridad, señores. O sea que esto deja en evidencia, a propósito de que el mismo director de la unidad lo admitió, la falta de seguridad, la carencia en el refuerzo de la seguridad que tenía este candidato presidencial. Por otro lado, el gobierno encabezado por el presidente Petro ha sido altamente cuestionado, sobre todo por las primeras declaraciones públicas en torno a este hecho, ya que muchos aseguran que este no prestó la atención debida a la víctima, sino que más se enfocó en el cuidado del menor, atendiendo, según el presidente Petro,
a los mandatos de los derechos humanos de los cuales Colombia es signatario. Es decir, este hablaba de que como este era menor de edad, se tenían que preservar sus derechos, se tenía que hacer omisión de su imagen y de su nombre para protegerlo y garantizar su integridad. El pueblo colombiano, o gran parte del pueblo colombiano, se ha indignado porque dice que el gobierno con estas acciones está tratando de prácticamente encubrir o de disminuir la atención en torno al hecho en sí, como fue el atentado a un candidato presidencial en plena plaza pública en Bogotá. Es decir, que este debate ha incendiado las redes sociales y ha encrudecido, señores, ha encrudecido el escenario político en Colombia. Otro dato que nos parece bastante interesante fue la rueda de prensa que encabezó la Fiscalía de Colombia el día de ayer, que dieron datos del origen del arma. Dicen que fue un arma Glock, que es un arma de alto desempeño bélico, señores. Estamos hablando que una Glock de 9 milímetros es un arma semiautomática que se convierte en automática, que tiene bastante poder, es un arma sumamente moderna, costosa, que no cualquiera tiene acceso a ella. Cabe destacar que esto es un arma que generalmente es asignada a altos mandos militares o que la tiene, ¿verdad?, el crimen organizado, pero con gran poder adquisitivo. Es decir, que este jovencito de apenas 14 años no se supone que no tendría por qué andar con un arma como esta. Por eso las autoridades han descartado de plano que esto se trate de un hecho aislado, sino que ha sido por el hecho que ocurrió y el tipo de armas que tenía, ha sido prácticamente vinculado a sectores del sicariato. Algo que es muy común en Colombia en términos históricos, que este sector del crimen organizado recurra a jovencitos como armas de combate por las facilidades que hay en este sentido. Un menor de edad que no tiene un nivel de conciencia, generalmente son jóvenes que vienen de estratos sociales bajos, que son fáciles de comprar y de influenciar, también de amedrentar. Entonces el crimen organizado siempre, lamentablemente, se ha servido de este tipo de perfiles para materializar sus obras. Y este jovencito no escapó a esa realidad. 14 años, ahí la prensa local colombiana estuvo hablando del perfil del joven. Y esto es alarmante, señores. Aparentemente no tiene familia. La mamá murió hace años, no tiene hermanos. Su papá se fue a Polonia para ofrecerse como mercenario a favor de Ucrania. Y díganme ustedes, señores, ¿tiene el perfil perfecto para este tipo de crímenes atroces? O sea, es un perfil bastante vulnerable, sin ánimo de justificarlo, pero queremos hacer el señalamiento del perfil que tenía este jovencito. Prácticamente, cuando la noticia fue servida, pues por obvias razones se entendía que el crimen organizado se sirve de este tipo de perfiles. Tenemos que recordar, señores, los tiempos de Pablo Escobar, como sus secuaces, como sus sicarios eran jovencitos menores de edad. Por recordar, unos de ellos, el alias Pirina, señores, que le quitó la vida al ministro de Justicia Lara Bonilla en los años 80 y también estuvo involucrado en los atentados del avión Avianca 203, donde murieron un sinnúmero de personas, de civiles inocentes. O sea, esto es algo bastante alarmante, es un hecho que se supone que Colombia había pasado página, pero ya miren cómo el crimen se sigue sirviendo de ellos. De hecho, hay unas estadísticas a las cuales este equipo tuvo acceso que han llamado bastante la atención porque ha incrementado, de hecho, el uso de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes para actos de delincuencia. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en 2024 fueron reclutados unos 409 niñas, niños y adolescentes, un aumento respecto a los 342 casos registrados en 2023. Es decir, señores, que se ve cómo incrementó considerablemente este tipo de prácticas. Y eso debe de llamar la atención de las autoridades colombianas. En torno al arma, se dice que fue adquirida en Arizona. Ya la fiscalía tiene identificada la persona que adquirió esa arma en el año 2020 en Estados Unidos y que se estarían viendo a detalles verdaderamente cómo llegó al país y está vinculada a otros hechos delictivos. También la fiscalía reportó que ha estado revisando más de 1000 videos, entrevistas, para detectar el motivo real que terminó en este desenlace del intento de asesinato a este senador colombiano. En fin, señores, es muy lamentable que este país, que ya se supone se había repuesto
de este tipo de flagelo, de este tipo de males, como es la operación del crimen organizado de manera abierta, masiva, en contra de la ciudadanía, en contra de perfiles de alto nivel, como es el caso de líderes políticos. Es muy lamentable y aún más lamentable que se recurra o que se recurran a perfiles como menores de edad para materializar estos hechos. Imagínense, ahí estuvo diciendo la misma fiscalía que lo más que le puede tocar a este jovencito son unos 8 años de cárcel. Esto es un drama que la sociedad colombiana y latinoamericana se resiste a aceptar. Por otro lado, señores, como mencionamos en principio, el día de hoy Colombia amaneció con hechos que han preocupado bastante a la comunidad internacional. Diversos coches bombas detonaron en algunas ciudades de ese país, lo que nos retrae al pasado, a recordar y a pensar que si ese país estaría volviendo de nuevo a esa zona oscura. Todos recordamos que desde que iniciaron las negociaciones con los grupos guerrilleros en el gobierno o en la gestión del presidente Juan Manuel Santos, estas negociaciones han estado caracterizadas por altas y bajos. De hecho, cuando Petro asumió el poder, bajo la promesa de que por primera vez un gobierno de izquierda iba a sentarse en la mesa con los grupos guerrilleros, se podría ver quizás una luz al final del túnel. Y esto tampoco ha sido posible. Los grupos como ELN, los disidentes de FARC, no han podido llegar a un acuerdo y de hecho se han enfrentado entre sí, lo que ha provocado que el gobierno colombiano, pues desde el principio de años, se retirara de los diálogos. Esta situación ha encrudecido, señores. Hemos visto ataques con coches bombas desde el principio de año de manera sostenida en diversas partes de Colombia, cómo estos grupos que operan en el Catatumbo han incrementado y se han ido fortaleciendo. Y eso, señores, se suma a este atentado que ocurrió el pasado sábado y nos preocupa bastante. Por eso nos gustaría que ustedes nos digan en los comentarios si creen que verdaderamente Colombia se encuentra en un momento de transición de violencia o en unas circunstancias que lo podrían llevar directo a los hechos del pasado y que esto se vuelva a repetir de manera sostenida. Estos son desafíos muy importantes porque el crimen organizado en toda la región de Latinoamérica se ha replanteado, se ha fortalecido. Miren cómo está el narcotráfico en México, miren cómo está ese crimen organizado en Haití, que prácticamente se ha instalado en un gobierno paralelo que lo domina todo, que lo controla todo. Y eso de verdad que preocupa bastante. Muchas gracias y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.